Amigos, ¿se han puesto a pensar qué sucedería si Pie Grande estuviera oculto en algún lugar remoto del planeta hoy mismo? ¿Y qué tal si un plesiosaurio, esa criatura marina que se creía extinta desde hace millones de años, en realidad siguiera viva, escondida en las profundidades de algún lago misterioso? Imaginen por un momento el impacto que esto tendría en el mundo científico y en nuestra comprensión de la historia natural. Estas son preguntas que han intrigado a exploradores, investigadores e incluso a personas comunes durante décadas. En el video de hoy, quiero mostrarles algunas imágenes que, según muchos, son una prueba irrefutable de que estos animales misteriosos realmente podrían existir en nuestro mundo. Prepárense para adentrarse en un viaje fascinante, donde exploraremos el rastro de criaturas que, aunque se consideran parte del pasado, podrían estar desafiando la lógica en pleno siglo XXI. Número 7. El monstruo del lago Ness. Amigos, a lo largo de los últimos 1500 años, se han contado innumerables historias sobre una criatura misteriosa que habitaría en un lago ubicado en Escocia, el famoso lago Ness. Durante mucho tiempo, esta leyenda fue vista como un simple mito, una ilusión nacida de la imaginación de quienes decían haber presenciado algo extraño en esas aguas. Sin embargo, todo cambió el 22 de julio de 1933. Ese día, una pareja que transitaba cerca del lago Ness tuvo un encuentro inesperado. Mientras avanzaban por la carretera, observaron con asombro cómo una criatura emergía del agua. Un cuello largo y delgado se alzaba sobre la superficie, y lo más impactante es que aquella criatura tenía una apariencia que recordaba claramente a la de un dinosaurio. Totalmente atónitos, George Spicer, uno de los testigos, reaccionó de inmediato y le pidió a su esposa que tomara una fotografía del extraño ser. Aquella imagen se convirtió en un registro icónico, que para muchos dejó de lado las dudas y transformó lo que antes se creía un mito en una posible realidad. A partir de ese incidente, comenzaron a organizarse diversas investigaciones en el lago Ness. Una de las exploraciones más destacadas utilizó tecnología de sonar, lo que permitió detectar un objeto de gran tamaño moviéndose bajo las aguas del lago. Aunque este supuesto monstruo nunca fue visto con claridad, esa misteriosa señal alimentó aún más las teorías sobre la posible existencia de una criatura desconocida en esas profundidades. Algunos creen que este ser no es realmente un monstruo, sino un reptil marino que habitó la Tierra durante el período Cretácico, conocido como plesiosaurio. Esta hipótesis se basa en las similitudes entre las descripciones del monstruo del lago Ness y las características físicas del plesiosaurio. Lo interesante es que los plesiosaurios no eran completamente acuáticos, lo que significa que no podían permanecer bajo el agua indefinidamente. Debían salir ocasionalmente a la superficie para respirar, sacando sus largos cuellos fuera del agua, algo que coincide con los relatos de quienes aseguran haber visto al monstruo del lago Ness. Aunque la ciencia sostiene que los plesiosaurios se extinguieron hace aproximadamente 66 millones de años debido al impacto de un asteroide, existe una teoría que sugiere que algunos de estos reptiles pudieron haber sobrevivido, refugiándose en las profundidades marinas. Y quién sabe, quizá uno de ellos logró mantenerse oculto en el lago Ness hasta el día de hoy. Número 6. El Mapinguari. El nombre Mapinguari proviene del idioma tupí-guaraní, una lengua hablada por varios pueblos indígenas de América del Sur. Esta palabra se traduce como animal que ruge o bestia grasienta, lo que ya nos da una idea del temor que esta criatura inspira en las tribus amazónicas que aseguran haberla visto.
Según las leyendas transmitidas de generación en generación, el Mapinguari es una criatura temible, con una apariencia que desafía toda lógica. Se dice que posee un único ojo en medio de la frente, lo que le da una expresión inquietante y monstruosa. Pero quizá lo más perturbador de esta criatura es que, en lugar de tener una boca convencional, su cavidad bucal se encuentra en su estómago. Imaginen el horror de toparse con un ser así, una criatura que parece salida de una pesadilla. Las historias sobre el origen del Mapinguari son igualmente escalofriantes. Se cuenta que, en tiempos ancestrales, este ser fue en realidad un poderoso chamán. Un hombre sabio, con gran conocimiento de los secretos de la naturaleza y el mundo espiritual. Pero este chamán desobedeció a sus dioses, rompiendo las leyes sagradas que regían su comunidad. Como castigo por su arrogancia, fue maldecido y transformado en esta temible bestia, destinada a vagar por las selvas del Amazonas, aterrorizando a quienes se aventuran demasiado lejos. Desde una perspectiva científica, el Mapinguari es considerado simplemente una leyenda, una criatura fantástica nacida de la tradición oral de estas culturas. Sin embargo, hay un inquietante episodio que ha generado dudas entre algunos investigadores. A principios del siglo XX, un grupo de exploradores que realizaba una expedición en una densa selva amazónica hizo un hallazgo sorprendente. Bajo un árbol caído, encontraron una vieja cámara fotográfica, cubierta de lodo y vegetación. Al examinarla, descubrieron que contenía algunas fotografías borrosas, pero claramente inquietantes. Las dos imágenes que están viendo en este momento fueron tomadas con esa misma cámara. En ambas se pueden observar figuras extrañas, difíciles de identificar con claridad. Hasta el día de hoy, la verdadera naturaleza de esas criaturas sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Se tratará del legendario Mapinguari? O tal vez esas fotos solo captaron algún animal desconocido para la ciencia. Lo que es seguro es que esta inquietante criatura continúa formando parte de las fascinantes y aterradoras leyendas del Amazonas. Número 5. La bestia de Bodmin Moor. En la década de 1970, en una región conocida como Bodmin Moor, ubicada en Inglaterra, comenzó a surgir una serie de inquietantes reportes que dejaron a los habitantes del lugar completamente alarmados. Durante las noches, una misteriosa criatura aparecía en la zona, atacando tanto a personas como a animales. Estos encuentros generaron un profundo temor en la comunidad, ya que nadie parecía saber con certeza qué tipo de criatura era la responsable de estos ataques. Según los testimonios de los lugareños, quienes lograron avistar a la criatura coincidían en que tenía la apariencia de un gran felino, similar a un puma negro, con penetrantes ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. Sin embargo, algo no encajaba del todo. Aquella criatura no parecía ser exactamente un puma, ni una pantera negra, sino algo diferente. Fue entonces cuando la población empezó a referirse a esta criatura como la bestia de Bodmin Moor, un nombre que rápidamente se popularizó y que reflejaba el temor que despertaba esta misteriosa entidad. Intentando descubrir de qué se trataba, algunos expertos analizaron las huellas que la criatura había dejado en el suelo. Lo curioso fue que, tras un estudio detallado, se concluyó que esas pisadas no coincidían ni con las de un puma ni con las de una pantera. El misterio crecía. El miedo se apoderó del pueblo. Y como resultado, muchos habitantes optaron por no salir de sus casas durante la noche, evitando así cualquier posible encuentro con esta enigmática criatura. A pesar del temor que dominaba la región, hubo quienes lograron capturar fotografías de la supuesta bestia.
aunque las cámaras de aquella época no eran tan avanzadas como las actuales y las imágenes resultaron de baja calidad, una de esas fotografías llamó especialmente la atención. En esa imagen se podía distinguir con claridad que la criatura no era ni un puma, ni un tigre. Su pelaje presentaba un patrón de rayas completamente inusual y único, distinto a cualquier felino conocido. Hasta el día de hoy, la verdadera identidad de la bestia de Bodmin Moor sigue siendo un misterio sin resolver, dejando abierta la posibilidad de que en los rincones más oscuros de Inglaterra aún se esconda una criatura desconocida para la ciencia. Número 4. El tigre azul de China. En mi serie de fotografías sobre animales extintos, les he mostrado varios tigres que desaparecieron a causa de la actividad humana. Generalmente habrán visto tigres con su característico color anaranjado, con rayas negras perfectamente definidas. Pero, ¿alguna vez se han encontrado con un tigre azul? Algunas personas creen que el tigre azul de China, también conocido como tigre maltés, es una subespecie distinta, pero en realidad no lo es. Sin embargo, la imagen que están viendo muestra un auténtico tigre azul. Este curioso fenómeno se debe a una mutación genética que altera la pigmentación de la piel, de forma similar a lo que ocurre con los tigres blancos. Esta rara mutación da lugar a un tono gris azulado, lo que convierte a estos tigres en animales extremadamente inusuales. ¿Y ustedes? ¿Creen que aún pueda existir algún ejemplar de este majestuoso felino oculto en las densas montañas de China? Número 3. El yeti y pie grande. Seguramente han oído hablar de este famoso simio gigante de 3 metros de altura, conocido en la cultura del Himalaya como el yeti, o el temido, abominable hombre de las nieves. Se dice que esta criatura es completamente blanca, cubierta de un espeso pelaje que le permite habitar en las frías montañas del Himalaya. Pero en Norteamérica, su pariente es conocido como pie grande. Según los estadounidenses, pie grande también tiene apariencia de simio, y algunos creen que podría ser un descendiente del extinto Gigantopithecus, una especie de simio que, atención, llegaba a medir hasta 3 metros de altura. Aunque este animal se considera extinto desde hace unos 300.000 años, hay quienes sostienen que pie grande aún podría existir. En 1967 se grabó un video que mostraba claramente a esta misteriosa criatura. Pero más tarde se descubrió que era un fraude. A pesar de esto, las fotografías borrosas y los testimonios intrigantes siguen apareciendo. Muchos creen que se trata solo de un mito, pero hay algo más. Algunas tribus americanas están convencidas de que esta criatura es real. ¿Será posible que una especie tan imponente haya logrado mantenerse oculta durante tanto tiempo? Tal vez el misterio de pie grande esté más cerca de resolverse de lo que imaginamos. Número 2. El tilacóleo. Quizás recuerden al tilacín, el carnívoro marsupial que llevaba a sus crías en una bolsa, tal como lo hacen los canguros. Pero, ¿alguna vez han oído hablar del tilacóleo? Este increíble depredador prehistórico también transportaba a sus crías en una bolsa. El tilacóleo habitó Australia hace miles de años y llegaba a tener el tamaño de una vaca moderna. Aunque no se parecía en nada a un león, era incluso más poderoso a la hora de cazar. Sus mandíbulas eran temibles, diseñadas para atrapar y sujetar a sus presas con una fuerza impresionante. Se cree que el tilacóleo se extinguió hace unos 46.000 años, coincidiendo con la llegada de los primeros humanos a Australia. Por supuesto, no existen fotografías de esta criatura. No había cámaras en aquella época. Pero, gracias a antiguas ilustraciones, hoy podemos imaginar el asombroso aspecto de este formidable cazador.
Una bestia que dominó su entorno y que aún hoy sigue despertando la curiosidad de quienes estudian el pasado. Número 1. El Orang Pendek. El Orang Pendek, una criatura misteriosa, similar a un simio humanoide, que según se dice habita en los densos bosques de Sumatra, Indonesia. Los habitantes locales afirman que mide entre 90 centímetros y 1,5 metros, con un pelaje de color anaranjado o marrón rojizo. Aunque muchos lo consideran un simple mito, algunos aseguran haberlo visto. Pero los científicos tienen su propia explicación. Creen que esos avistamientos podrían ser solo ilusiones ópticas provocadas por los orangutanes que habitan la región. Sin embargo, existe otra posibilidad, mucho más intrigante. El Orang Pendek podría ser en realidad una especie extinta de humanos llamada Homo floresiensis, cuyos fósiles fueron descubiertos en Indonesia en 2003. Tal vez, solo tal vez, los lugareños no estén hablando de un mito. Quizás el Orang Pendek es en realidad un vestigio de una especie humana que camina entre las sombras del pasado. En pantalla pueden ver las fotos de estos humanos prehistóricos, los Homo floresiensis. ¿Qué opinan ustedes? ¿Realmente podría haber algo de verdad en esta leyenda? Si te ha gustado el video, no olvides darle un like y dejarnos un comentario. Queremos saber si te gustaría ver más contenido como este. Y si aún no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Así no te perderás ninguno de nuestros videos similares. Nos vemos en la próxima.